Bueno, pues vuelvo a tener aquí en Calle 11 a Pedro J. Fernández. Me da mucho gusto, señor escritor, tenerle aquí. Muchas gracias. Siempre provocando con las figuras de la historia. Y bueno, pues ahora se te antojó provocar con Maximiliano, Memorias secretas del emperador mexicano. Es una novela de ficción que arranca pues provocando sabroso, ¿no? Los aposentos de Benito Juárez, que no sé, hoy debe ser museo, ¿verdad? Ahí en Palacio Nacional, muy Sí, cerca del Salón Tesorería, donde hay mañanera todos los días. sí. Dices tú, encontraron un diario secreto de Maximiliano, y de esto va esta historia. Supongo que sea ficción, ¿no? Sí, se encontraron un diario secreto de Maximiliano. Que yo sepa, no, pero es una buena ficción para que Maximiliano pueda contar justamente su historia. Maximiliano es de esos personajes que es visto por todo mundo, pero tiene una voz muy chiquita o digamos una voz muy reducida para entender su dimensión histórica. A ver, Del Paso y Carlota, esa es una mirada de Maximiliano, ¿no? Importante, pero sigue siendo oblicua, sesgada. Luego, en Europa, el hermano, pues pequeño, yo diría tonto, despreciado, un poco por el hermano, que acabó siendo importante por su propia muerte. El instrumento político de Napoleón III, ¿no? Y nunca aparece él en el centro. ¿Te preocupaste porque fuera él el que hablara y ya no que hablaran de él? Sí, justo él lo dice claramente en el libro. Voy a contar mi historia para que nadie más la cuente. Yo creo que es el tema de Maximiliano que en los últimos años siempre lo vemos a través de alguien más. Siempre lo vemos a través de Napoleón III, a través de Carlota, y pues ver a Maximiliano a través de Carlota, finalmente pues le den la torre, porque no era el esposo que Carlota necesitaba y no era el esposo ideal, entonces pues claramente Maximiliano queda mal. Si lo vemos a través de Juárez o a través de toda la parte liberal y republicana aquí, pues claramente es el invasor o que fue impuesto por Napoleón III, o incluso tenemos esta narrativa extraña que a mí no me gusta, que era el tonto iluso que no sabía que venía y lo matamos, que yo creo que no corresponde absolutamente nada a la figura histórica real. Entonces dije, bueno, Y que luego él hable. tienes el dilema de no saber exactamente qué papel jugaba allá con los Habsburgo, con Fernando José, en fin, que tienen pues su propia historia de mucha luminosidad Sí. y luego pues el apagón que vino con el asesinato. Y entonces ahí también se pierde. Y entiendo que aquí hiciste una buena investigación sobre el reflector europeo y el niño que crece allá en Europa. Sí, justo por esta parte que es el hermano de, que luego va a ser el emperador de Austria, pues como no sabían quién de los dos iba a ser el emperador, porque claramente el entonces emperador no tenía hijos, iba a ser o Francisco José o Maximiliano. Entonces educan a los dos para gobernar y está muy documentada esa parte de la infancia y la adolescencia. O sea, Finalmente, Maximiliano crece pensando que va a ser emperador de que Austria. podría ser el emperador, porque si a su hermano le pasa algo, él es el quien va a subir al trono. Entonces lo educan para gobernar. Y finalmente pues hay una frustración porque sube Francisco José al trono y no saben qué hacer con Maximiliano. Está ahí como de repente se sube a los barcos o está viajando por Europa, o sea, no saben qué hacer con él y él tampoco sabe qué hacer con su vida. Deja de poner los lugares comunes. ¿Qué sé de Maximiliano? Lo dices bien por el tema de Carlota, un mujeriego que iba de pueblo en pueblo, le encantaba ir a Cuernavaca. Pero al mismo tiempo te queda claro que un liberal con ideas muy claras, muy precisas, que hace decisiones Sí. que tomó que molestó a los propios conservadores, quiere decir que tenía, pues digamos, déjame plantearlo así, materia bien reflexionada, un hombre leído, pero al mismo tiempo, en efecto, el tonto útil de los conservadores. A ver, ayúdame un poco a despejar mi tontería, ¿no? Y a entender mejor quién era ese personaje después de la investigación que hiciste para la novela. Sí, digo, Maximiliano es un producto de su tiempo, es una, o sea, él crece en una época en la que el manifiesto comunista se está regando por toda Europa, a él le toca ver estas huelgas para que los obreros de Europa, bueno, lo que le toca a él de Austria, pues pidan derechos laborales y él está de acuerdo con eso. Carlota Y él está de también. acuerdo con eso. Sí, Carlota también es muy liberal, le decían la roja, entonces tenemos dos personajes que son muy liberales para la época. Y por otro lado, los conservadores aquí, pues querían un emperador. Entonces, era costumbre entonces que le fueran a pedir a otro país, que un país le fuera a pedir a otro, pues, alguien que gobernara, ¿Por ¿no? qué Napoleón III, más allá de que le convenía una alianza con el Imperio Austrohúngaro, escoge a Maximiliano?
Yo creo que Maximiliano era un personaje que podía de alguna forma manejar. Maximiliano pues admiraba a Napoleón III, eran amigos y Eran amigos. sí, se conocen justo antes, o sea, Maximiliano conoce a Napoleón III antes de conocer a Carlota y lo admira. Maximiliano admira mucho a Napoleón y entonces cuando los mexicanos ofrecen la corona a Maximiliano ya viene toda esta parte de Napoleón de no te preocupes, yo te voy a ayudar, hazme caso, porque al mismo tiempo le ofrecen a Maximiliano la corona de Grecia y entonces Maximiliano y Carlota están pensando cuál de las dos les conviene Pero tomar. Grecia conocía, México no. Sí, pero para ir tomar la corona de Grecia tenían que cambiar de religión y es lo que finalmente lo que los hace decidir no ir a Grecia. Tenían que volverse ortodoxos. Sí, Y el tema religioso hace que prefieran México. sí, porque aunque eran liberales, sí eran religiosos. Ahora, le manda con un ejército que luego le retira y lo deja Sí. un poco, perdón la palabra, encuerado. ¿Mm? Y eso le permite pues a Juárez y el gobierno legítimo finalmente recuperar el territorio para el país. La mirada de los liberales sobre Maximiliano, digamos, más allá de que era el emblema, la bandera de los conservadores, tuvieron que haberse de cuenta que en realidad pertenecían a la misma logia masónica, sí, pertenecían a los mismos valores. Sí, no, y desde el principio se dan cuenta los conservadores que Maximiliano no les sirve, porque una de las primeras cosas que hace llegando es pues confirmar las leyes de reforma, que era lo que querían los conservadores quitarlas, y pues como digo, ok, ya no nos sirve este señor, pero para los liberales que no querían un imperio, pues tampoco. Entonces de repente tiene todo el país en contra. O sea, no soy de aquí ni soy de allá. Habrá cantado en ese momento que la canción no existía. Estamos hablando con Pedro J. Fernández justamente sobre la vida de Maximiliano, esta obra, Memorias Secretas del Emperador Mexicano, publicada por Océano. Me voy a corte y regresamos para seguir hablando de este relato. Pedro, muchas gracias por estar de vuelta aquí en Calle 11. Es una producción muy impresionante. Es el libro por año casi lo que sacas tú. Cada 2 años. Cada 2 años. ¿Por qué te interesó Maximiliano? ¿Por qué hacer una novela histórica? La habías hecho sobre la Malinche, ¿no? Es decir, es otra época de la historia mexicana. ¿Por qué Maximiliano? Porque necesitaba entender a Maximiliano fuera de esas figuras no a través de Carlota, no a través del iluso, no con todas estas ideas extrañas que nos hemos hecho del personaje, que finalmente pues no le ayudan en nada. Digo, de por sí es un personaje que cometió errores a lo largo de su vida, pero conforme hemos distorsionado su imagen, creo que pues no nos ayuda a entender lo que pasó en ese momento, entre el 64 y el 67. Y para mí, saber de dónde viene este personaje, conocer su infancia, su adolescencia, lo que estaba pasando en Europa, finalmente nos ayuda a entender por qué toma la corona de México y por qué en ese breve imperio finalmente gobierna como lo hace. ¿Le habla todavía a los habitantes de nuestro país en el siglo XXI? ¿Hay algo de aquello ocurrido en esos años que toque el arpa de las generaciones actuales? Yo creo que hay un romanticismo alrededor del personaje. Todavía o sea, uno ve en redes sociales así como de, no, es que si Maximiliano se hubiera quedado, el país sería más bonito, así como, como si nada más hubiera traído edificios bonitos. Pero sí hay algo que como que nos lleva y como que no podemos... Siento que la arquitectura trajo, ¿no? Avenida de la sí. Reforma, el Castillo de Chapultepec. Sí, o sea, hay mucha tradición, o sea, trajo los vinos austriacos, la repostería cambió, mucha de la... pues de estos platillos franceses que luego van a tomar más fuerza donde el porfiriato llegan en ese momento. Entonces sí, hay un antes y un después culturalmente, pero tenemos que dejar de idealizar a Maximiliano. Porfirio Díaz, ya lo citaste y te lo iba a preguntar. Sí. ¿Hay algo del porfiriato que le dio la espalda a Juárez y abrazó a Maximiliano? No creo. Porque ya escribí la biografía de Porfirio. Lo que pasa es que después entra Porfirio y entonces pues París se vuelve el centro cultural del mundo y
todo el mundo estaba tratando de tomar estos elementos franceses. Pero claro, en México, como habíamos luchado contra los franceses, ya viendo la distancia no entendemos por qué por un lado tenemos un Porfirio que lucha contra el imperio de Maximiliano. Además, pues fue uno de los militares que justamente logró castigar a los franceses en alguna buena tarde. Sí, ¿no? Y además, justo antes de tomar la Ciudad de México es cuando Maximiliano tiene que huir hacia Querétaro. Y por el otro lado, pues llega a la presidencia y adopta culturalmente todo lo francés. Entonces, como que no nos es posible entender. Pero claro, son dos épocas completamente diferentes. O sea, aunque pasan 20 años entre una época y otra, pues finalmente sí es diferente el mundo. Tus fuentes, dices que había un diario ficcioso ahí en los aposentos de Benito Juárez. ¿Hay cartas, hay diarios, hay testimonios que te hayan permitido acercarte al personaje sin los filtros de todos estos individuos a los que había citado hace un momento, Carlota, Napoleón III, Benito Juárez, el hermano, en fin? Sí, Maximiliano fue un hombre que escribió muchísimo y entonces, ahorita, por ejemplo, la correspondencia entre Maximiliano y Carlota está editada por el Fondo de Cultura, o sea, hay mucho que se ha escrito, que escribieron, que está editado. Testimonio de gente que trabajó con ellos, testimonios de los profesores que lo educaron. O sea, hay mucho material, tanto en Europa como en México, de cómo era Maximiliano y a partir de eso reconstruyo. ¿Desperdigado o dónde está la mayor parte? ¿Dónde te encerraste para hacer esta investigación? Bueno, la parte mexicana obviamente está acá. Hay muchas... ¿En el archivo general o en dónde? No, está editado en... en distintos libros. En distintos libros, o sea, tal cual. Está editado los poemas de Maximiliano, su libro de silogismos, la correspondencia. Como dije, hay testimonios, hay una dama de compañía de Carlota que escribe un libro sobre todo el trayecto entre Miramar y Veracruz y está completamente detallado. Entonces hay mucho testimonio alrededor de estos personajes. ¿Y en Europa dónde fuiste? La verdad es que compré ensayos, la mayoría están en inglés, sobre estos personajes, porque claro, al final Maximiliano fue un personaje muy popular en Europa en su época y en algunos casos todavía genera un interés. Entonces, ¿por qué muy popular? ¿Porque se vino a México por las amistades que tenía todavía entonces, por esta contradicción entre la ideología y el origen familiar? No, antes de venir a México ya era muy popular, era el guapo de la familia, era el personaje, como era el segundo, el que no pudo gobernar, la gente le tenía, pues de alguna forma, cierta lástima, pero lo querían. Hizo un buen trabajo como virrey de Lombardo-Venecia. Su boda con Carlota pues fue muy de fantasía y todo el mundo quería saber de ellos, entonces como que sí era popular en ese momento. O sea, si el Lola hubiera existido entonces, habría ocupado primeras planas muchas veces. Sí, seguramente sí. Y déjame cierro, Carlota, porque ese es otro personaje que tenemos idealizado, ¿no? La loca de Carlota, ¿no? La que perdió la cabeza, la que le suplicó a Juárez que no matara y no fusilara a Maximiliano. ¿Con qué Carlota te quedas en este refilón del trabajo que hiciste? Yo me quedo con la Carlota política. Yo creo que es un personaje que también... Es un animal político. Sí, o sea, leía mucho, escribía mucho. Yo creo que es una mujer que en otro tiempo hubiera sido hubiera tenido un puesto político público y le hubiera ido muy bien, era muy inteligente. Y me parece que, o sea, reducirlo a se volvió loca también le gritó al Papa o todo lo que vino después es reducirlo, porque ella es la que propone por primera vez en México una jornada de 8 horas, un salario mínimo, educación pública, laica y gratuita, o sea, todo eso que va a venir después en la Revolución, ella lo propone por primera vez 40 años antes. La pregunta más ingrata, donde voy a medir qué tan político eres. ¿Dónde pones a Noticias del Imperio del Paso? Es decir, ¿es una buena fuente? ¿Solo es una buena novela? ¿Qué tanto peso le diste en tu conceptualización de este libro? Me gusta mucho, pero me costó varios intentos empezar. Es una novela muy pesada, creo que no es para todo público. Me ha tocado conocer gente que la obligaron a leerla en secundaria y la acabó odiando porque pues, no es algo que quieras leer a los 13 años, pero es una buena novela. Sí te ayuda a ambientar. Ambientar. Sí. Mira. ¿Sabes cómo te agradezco, Pedro, que estés acá? Pedro J. Fernández, Maximiliano, Memorias Secretas del Emperador Mexicano. Y bueno, aquí nos trajo otra regalo, no estamos hablando de ella, pero Soy Malintzin, también editada en Océano. Qué bonitas ediciones hace Océano, ¿verdad? Sí. Pero te agradezco muchísimo. Muchas gracias.
Nos vemos hasta el siguiente libro. Espero que todavía me toque invitarte en este sillón.